ver. Entonces, se va a ver cortada la pantalla. Bueno, ¿están viendo ya la pantalla entonces ustedes? Sí. Sí. Ok, entonces pues pues comenzamos entonces. Ustedes me van indicando para cambiar. Sí, gracias. Listo. Buenos días, compañeros y profesor. Hola, buenos días. Espero estén bien. Nosotros somos el equipo 1, conformado por Hanna, Ana Lemnia Abad Reyes. y yo, su servidora Sharon Paulina Arroyo Juárez, y les vamos a hablar sobre el visión de conjunto de metabolismo. Vamos a comenzar pues con lo más básico para ya después entrar a los temas buenos con mis demás compañeros. La siguiente, por favor. Bueno, ese es el contenido que vamos a tener en esta exposición. Y la primera parte se las voy a explicar yo y la segunda mi compañera Hanna. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, primero que nada, entraremos en contexto con la visión general del metabolismo. El metabolismo es la suma de todas las reacciones catalizadas por enzimas de un ser vivo, así tal cual. Y bueno, muchas de estas reacciones están organizadas en vías en las cuales una molécula reactante inicial se modifica a través de una secuencia gradual en un producto para que después sea utilizada por la célula para un fin específico. Por ejemplo, la glucólisis, que es la vía generadora de energía que degrada al azúcar de 6 carbonos glucosa y que está constituida por 10 reacciones. Y bueno, las funciones vitales del metabolismo es una, que obtiene energía, o sea, el ATP, degradando nutrientes ricos en energía o a partir de la energía solar. 2, convierte moléculas nutrientes en moléculas celulares, básicamente fabrica los componentes celulares. 3, polimeriza precursores monoméricos a proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, etc. Y por último, sintetiza y degrada biomoléculas requeridas en funciones celulares especializadas, como son las hormonas, los neurotransmisores, etc. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó? A la siguiente diapositiva. Sí, perdón. Gracias. A ver. Listo. Ok, vamos a hablar muy básicamente de la estructura de la célula eucariota. Solo es una diapositiva como introductoria, pero sí es esencial recordar. Es la estructura de la célula eucariota, que es básicamente donde se incluyen todos los reinos protistas, hongos, animales y plantas. Es decir, las células de estos grupos tienen el ADN confinado por una doble membrana biológica llamada envoltura nuclear. Además, la célula eucarionte tiene en general varios compartimentos en donde se localizan diversas funciones. Ejemplos de estos compartimentos son organelos como el núcleo, la mitocondria, el cloroplasto, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas y los peroxisomas. También presentan otros componentes muy organizados, como es el citoesqueleto, y asimismo la célula eucarionte en general se divide por medio de mitosis. Es un proceso diferente al de la bipartición de procariontes. Aunque no tiene plásmido como las bacterias, sí presenta ADN fuera del núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Este ADN, sin embargo, tiene características similares a las del ADN de los procariontes. La siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar un poquito más complicado. En los principios básicos de bioenergética tenemos que nada la bioenergética, que es la ciencia que se encarga de estudiar las transformaciones energéticas en los seres vivos. ¿Ya? ¿Ya tomé una nota? Ok. Es en particular útil en la determinación y en la dirección de la cuantía a la que se producen las reacciones bioquímicas específicas. Estas reacciones son afectadas
por 3 factores. 2 de estos, que ya lo hemos escuchado, es la entalpía, que es básicamente el contenido total de calor, y la entropía, conocido como el desorden. Estas dos están relacionadas con la primera y con la segunda ley de la termodinámica. Y el tercer factor que tenemos aquí en los principios básicos es la energía libre, que es la disponible para realizar un trabajo químico y medir la espontaneidad de las reacciones químicas. Ahora bien, vamos a definir algunos conceptos que nos ayudarán a entender mejor el metabolismo y a la vía metabólica, que a continuación les vamos a explicar. No se preocupen, de todas maneras, tenemos un documento donde les vamos a pasar toda la información para que repasen estos principios básicos y cada concepto que vayamos explicando en cada diapositiva. ¿Sale? Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar de estos 3 protagonistas. La energía, el ATP y el orden biológico. La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo, es decir, mover la materia. Las células generan la mayoría de su energía utilizando reacciones redox, en las que se transfieren electrones desde una molécula oxidante hasta una molécula con deficiencia de electrones. El ATP, ya está más que decirlo, es la encargada de aportar la energía para actividades celulares. Y por último tenemos el orden biológico, que es la unidad coherente donde se observa a todos los seres vivos. Implica la integración funcional de millones de moléculas y a pesar de la abundante diversidad de procesos vivos que contribuyen a generar y mantener el orden biológico, la mayoría puede clasificarse en las siguientes categorías. 1, síntesis y degradación de biomoléculas. 2, tenemos el transporte de iones y moléculas a través de membranas celulares. 3, producción de fuerza y movimiento. Y por último, eliminación de desechos metabólicos y otras sustancias tóxicas. La siguiente, por favor. Dale. Ahora vamos a entrar un poquito más ya en concreto. El metabolismo, ya como tal, es el conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en un organismo vivo. Y bueno, esto se clasifica en 2 reacciones, que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es la generación de moléculas complejas a partir de sustratos más pequeños. O sea, que consumen energía. Su sufijo genia significa glucogenogenia. Y el catabolismo es la descomposición de moléculas en productos de menor tamaño. O sea, que liberan energía. Su sufijo lisis, que significa glucólisis. A mí me gusta diferenciarlo un poquito más con estas 2 palabras claves. Anabolismo, igual a síntesis, y catabolismo es degradación de moléculas. Entonces, para más que se nos quede pegado en la cabeza, así yo lo entiendo mejor. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, tenemos a la vía metabólica. Me gusta mucho esta imagen porque está como diseñada como el mapa del metro, más o menos. Entonces, bueno, luego se las paso ahí. Pero bueno, ¿qué es una vía metabólica? Existen 2 tipos de vías metabólicas, bueno, 3, pero primero 2, las anabólicas y las catabólicas, que en las vías anabólicas o biosintéticas también se llaman, es donde se sintetizan, como les había comentado, grandes moléculas complejas a partir de precursores más pequeños. Las moléculas estructurales básicas, que son los aminoácidos, los azúcares y los ácidos grasos, producidas por el organismo o adquiridas de los alimentos, se incorporan a moléculas más grandes y complejas. Entre los procesos anabólicos se incluye la síntesis de polisacáridos y de proteínas a partir de azúcares y aminoácidos. Y por otro lado, en las vías catabólicas se degradan moléculas grandes, complejas, a productos más pequeños y sencillos, y algunas de estas vías metabólicas liberan energía, que es una fracción de esta energía se captura y se utiliza para llevar a cabo pues reacciones anabólicas. Y ya por último, tenemos las rutas anfibólicas, que son rutas mixtas, catabólicas y anabólicas, como el ciclo de Krebs, que genera energía y poder reductor y precursores para la biosíntesis. Un ejemplo muy común de una vía metabólica sería la glucólisis, que estamos presentando en esta imagen, y mucho más reacciones. La siguiente, por favor.
Ahora vamos a ver lo que es el ciclo metabólico y como bien lo indica, es un ciclo. Esto significa que va a estar constantemente en un procedimiento que va a ir de regreso y esto va a empezar por un sustrato que, como sabemos, va a pasar por varios metabolitos que van a transformar o van a realizar un producto. El ciclo metabólico se define como la suma de todos los cambios químicos o reacciones químicos que va a tener la célula. Esta con la finalidad de poder tener energía y componentes básicos. ¿Cuáles son estos componentes básicos? Pues sería la síntesis y la descomposición y algunas veces la eliminación de moléculas. Luego vamos a tener lo que es la ruta metabólica. La ruta metabólica se va a definir como la reacción química en la que una molécula A va a pasar a una molécula B, como lo podemos ver en la imagen. Sin embargo, cuando la molécula B es más pesada, esta va a requerir de energía, o sea, es necesaria de más energía. Y cuando la molécula A es más pesada, esta va a generar energía, o sea, esta es como lo contrario. Y bueno, esto lo podemos encontrar en nuestro organismo diariamente o cotidianamente porque pues es la que nos mantiene vivos y pues está en un constante trabajo. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de este ciclo metabólico o rutas metabólicas vamos a tener diferentes propiedades que nos van a apoyar a que esta concluya con eficacia y cumpla su función. Vamos a tener lo que son las enzimas, que van a ser proteínas que van a ayudar a estos metabolitos a que puedan pasar las otras reacciones químicas y pues esta va a acelerar la velocidad de cada célula, las enzimas. Y posteriormente vamos a ver diferentes tipos de enzimas que son necesarias en cada uno de los ciclos. Luego vamos a ver el sustrato, que es donde empieza, y pues esta va a ser la precursora del producto. Y posteriormente el producto, que bueno, esta va a ser el resultado de las reacciones químicas previamente dichas. Y la coenzima, que es una molécula que va a ayudar a la catálisis de una reacción. Y a su lado va a tener el cofactor, que va a estar pues como de apoyo para que la enzima acelere pues en la célula. La siguiente, por favor. Y bueno, como mi compañera ya las mencionó, vamos a tener lo que son 3 rutas metabólicas y la primera es la catabólica. La catabólica va a ser acelerada por enzimas que van a permitir su degradación y pues esta va a degradar oxidativamente la materia orgánica. Creo que no se ve, pero aquí tenemos 2 ejemplos que son las más importantes, que va a ser la glucólisis, que esta va a partir de la glucosa y bueno, como recordamos, esta va a terminar en 2 ATP y posteriormente mis compañeros también se la van a explicar. Luego vamos a tener la beta-oxidación, que esta va a partir de los ácidos grasos y va a tener como objetivo pues degradar las cadenas como tal de ácidos grasos hasta un lugar en la molécula de acetil-CoA. Posteriormente vamos a tener la ruta anabólica. Igual se va a encargar va a estar mandada por enzimas y esto también van a degradar la materia orgánica, pero aquí la diferencia es que no se va a obtener energía, aquí se va a perder energía y dentro de esos ejemplos vamos a tener la gluconeogénesis, que esta va a partir de los aminoácidos y va a sintetizar las moléculas complejas hasta dar como resultado una glucosa. Luego vamos a tener la biosíntesis de ácidos grasos, que esta va a ser parte del ATP y pues de las moléculas precursoras y va a permitir la síntesis de las cadenas de ácidos grasos y el ciclo de Kelvin, que lo vamos a poder encontrar en varios organismos como las plantas y pues esta va a ser parte de la fotosíntesis y esto se va a obtener ATP pues gracias a la energía lumínica y pues sus átomos de carbono.
que van a ser a través del dióxido de carbono y que va a permitir la síntesis de la glucosa. La siguiente, por favor. Vamos a tener la última ruta anabólica. Esta va a ser una combinación de la anabólica y catabólica, pues va a tener propiedades de los dos, pues propias del catabolismo y del anabolismo, y esta van a permitir que los precursores, o sea, los metabolitos, recojan como continuamente piezas y formar el metabolismo. Y el ejemplo más, pues más conocido es el ciclo de Krebs. Este es un poco complejo, pero si una vez teniendo los conceptos claros, es fácil entenderlo. Y bueno, el ciclo de Krebs va a unificar el metabolismo de las moléculas orgánicas más importantes, y pues como el carbono, el ácido graso y las proteínas, y esto también va a ser una ayuda a la respiración celular. La siguiente, por favor. Y bueno, todo esto se va a guiar por algo que se llama regulación o moduladores, que se conoce mejor como feedback, que vamos a tener los activadores y los inhibidores. Esto quiere decir que la célula se va a encontrar como despierta, tanto como dormida, por así decirlo, activada o inactivada a partir de estos moduladores, que van a permitir que cada uno cumpla con su función sin que haya falla. La siguiente. Y bueno, les comenté que hay clasificaciones de enzimas, y por ejemplo vamos a empezar con la oxidorreductasa, que esta va a catalizar reacciones de oxidorreducción, y bueno, las podemos encontrar en el ciclo del catabolismo. Posteriormente la transferasa, que va a catalizar la transferencia de un grupo químico de sustrato a otro. Las hidrolasas, que van a catalizar las reacciones de hidrólisis. Las liasas, que van a catalizar reacciones de ruptura o soldadura de sustratos. Es decir, que siempre va a estar trabajando la célula, de modo que no va a haber ninguna falla, porque va a haber quien la respalda y ahí van a ser las enzimas o van a estar. Las isomerasas, que van a catalizar la introversión de isómeros, y las ligasas, que van a catalizar la unión de los sustratos con hidrólisis y pues momentáneamente con trifosfato. La siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, pues vamos a tener la regulación también enzimática, que esto también se va a regir por activadores e inhibidores. Estos ya saben actuar a partir de sus funciones, y vamos a tener lo que es la reacción enzimática, que en pocas palabras pues van a ser las moléculas orgánicas que van a actuar como catalizadores de reacciones químicas para acelerar la velocidad de la reacción de enzimas, y pues van a actuar sobre moléculas determinadas, que son los sustratos, para dar como resultado o que se conviertan como producto. Aquí en la imagen la podemos ver. Estos sustratos se van a ir metiendo a la enzima, y la enzima va a convertirlos a productos, que estos productos se van a desprender para otra vez continuar, bueno, ir al ciclo metabólico. Y creo que la siguiente. Y bueno, estas son nuestras bibliografías y ya. No sé si Gracias. les presentamos la infografía, profesor, así como rápido, o se las pasamos. Perdón, estaba desconectado el micrófono. Pues como quieras, si la tienes ya ahí a la mano, y si no, la compartimos, la envías y ya la compartes. Ok. En el WhatsApp. Sí, las mando ahorita. Bueno, efectivamente, estaba recordando que nos faltó ver el tema de enzimas. Entonces ahora mi compromiso es la próxima semana ver un poquito más a fondo esto. Las enzimas tienen un número de catálogo, le llamamos el catálogo de enzimas. Si ustedes buscan en inglés Enzyme Catalog, ¿no? S,
Este código, este catálogo es universal, digamos. Cada enzima tiene su número de 4 cifras, ¿sí? Y el primer número es precisamente el tipo de enzima. Si es una liasa, si es una ligasa, si es una transferasa, ¿no? Entonces, cada uno tiene entonces, el primer número es el tipo de enzima, aunque en los últimos meses se ha estado discutiendo un séptimo tipo de enzima. Todavía no está, digamos, ampliamente aceptado, pero están poniendo un séptimo tipo de enzima que habría que revisar en la literatura de qué se trata. Pero bueno, el primer número entonces es el número en Enzyme Catalog, ¿no? El catálogo de enzimas. El primer número es el tipo de enzima. El segundo número corresponde al grupo que transfiere, el tercer grupo en qué ruta está involucrada y el cuarto en qué parte de esa ruta corresponde la secuencia. Entonces, cada uno tiene su número. Bueno, cuando una vez conocí al doctor que hizo, a Nicholson, que hizo todas estas, un mapa metabólico hermosísimo, una persona súper generosa, en un congreso en Montreal, él tenía un bonche así como de 2000 rutas metabólicas impresas en colores. Y entonces me acerqué con él, le dije que dónde trabajaba y qué hacía y todo eso. Me dice, ¿cómo cuántos compañeros tiene usted en su escuela? Pues como 60. Me dice, agarre un bonche, me dijo, agarre las que quiera, ¿no? Entonces agarré un paquete, eran como 50, y se la repartía a todos los profesores, ¿no? O sea, una persona súper generosa. Tenía todo el mapa en un lado, todo el mapa de las rutas desde la fotosíntesis, ¿no? Y en el otro lado, todas las enzimas involucradas con su número de catálogo, ¿sí? Posteriormente, él me envió por correo uno donde venían todas las patologías asociadas a problemas de herencia, ¿no? Problemas hereditarios del metabolismo. Y también igual con su número de catálogo. Hay una base de datos muy importante, que es la base OMIM, Online Mendelian Inheritance ¿cuál es OMIM? A ver, es Online Inheritance. No, Online Mendelian Inheritance in Men, ¿sí? La OMIM. Esa es otra base muy importante, esta base OMIM, porque nos marca la parte hereditaria, ¿sí? Otra última es Swissprot, ¿no? Son súper servidores que están en Suiza. Hagan de cuenta, ustedes sintetizan o aíslan una proteína, la cristalizan. Por cristalografía se puede determinar una estructura, pero es muy caro y muy complicado. Pero lo que puedes hacer es secuenciarla. Por ejemplo, tenemos secuenciadores en la UAM. Una proteína la partes en pedazos, ¿sí? Y entonces, haz de cuenta como si aventaras las fichas de Lego, ¿no? Así las aventaras y de pronto, ¡pum!, se formara una proteína. Se supone que debido a atracciones e interacciones y todo eso entre las moléculas, tú puedes tener una secuencia. Tú metes los pedacitos y los empalmas y ya después el secuenciador lo que hace es decirte en qué orden van. Y entonces te genera letras. Cada aminoácido tiene una letra, ¿sí? Del 1 al 20, ¿sí? Tiene un número y una letra, más bien, tiene una letra, perdón, del alfabeto. Por su letra inicial, si está repetida, pues tiene la siguiente letra después de la número 20, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, triptofano, creo que es la letra Y, ¿no? El caso es que te genera una lista de letras. Esa lista de letras, pues tú nada más la ves, es la estructura primaria, es la secuencia de aminoácidos. Esa lista tú la mandas a Swissprot o a Protein Databank, que en PDB es otra base de datos. En PDB, ustedes pueden mandar su secuencia. Se queda ya como un acervo para todo mundo, ¿sí? Renuncias como quien dice a tus derechos, pero lo que ganas es que ellos te devuelven una estructura tridimensional de tu proteína. Y te dicen, si está inserta en la membrana, tiene esta estructura.
Si está fuera de la membrana, tiene esta estructura, pero tú la puedes manejar, ¿sí? Con el software adecuado. Entonces te mandan a vuelta tú para tu publicación, tu artículo que vas a publicar, donde aislaste una proteína de puede ser, por ejemplo, una toxina o algo, y vas a publicar, y entonces ellos te devuelven en 3 dimensiones la mejor imagen. O sea, ellos juegan y la más estable, la que tiene un delta G más estable, más cercano a 0, es la proteína más estable. Esa es la estructura que ellos te mandan. Y bueno, es lo que tú ganas, porque tú no lo podías hacer en tu laboratorio porque necesitas una supercomputadora. No puedes tener una supercomputadora digamos, en tu escritorio, ¿sí? Son equipos muy poderosos, por ejemplo, el Instituto de Física, el Instituto de Astronomía, en la UNAM, tienen supercomputadoras. La UAM tiene una supercomputadora no me acuerdo si en Escapotzalco o en Iztapalapa. Y entonces, pero bueno, estos lo que te devuelven es la imagen tridimensional, se queda en el banco para que todo el mundo vea si se parece a la estructura suya o tiene la misma secuencia y entonces ya la puede utilizar. O ustedes pueden entrar y bajar las imágenes de una enzima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la triosa isomerasa de la fotosíntesis, ¿no? El barrilito SIM, pueden bajar la estructura. Si le encontraron en qué planta, tipo de planta, todo eso. Tiene ligeras variaciones, ¿sí? Por ejemplo, la insulina. Nosotros antes usábamos insulina de caballo o de cerdo, porque hay muy poquitas diferencias. Y por eso se quedó la idea, porque sí provocaba daño al pulmón y a la vista. La gente le tiene miedo a la insulina. ¿Sí? Le tiene miedo a la insulina porque dice, es que me va a afectar los riñones, me va a causar problemas, me va a dejar ciego. No, ahora la insulina que se utiliza es isofana, es igualita, es la humana, pero la producen levaduras. Se ponen a las levaduras a producir la enzima como un producto de su metabolismo, ¿sí? Y entonces se separa y se obtienen grandes cantidades de insulina, ¿sí? Es humana, producida por levaduras, pero es totalmente humana porque se le pone parte del genoma a la levadura y la levadura empieza a sintetizar insulina humana, ¿sí? Ya no produce ningún daño. De hecho, los protocolos más recientes de diabetes dictan que, de preferencia, si tú ya tienes un paciente al cual le acabas de detectar diabetes, lo mejor es desde el principio insulina. ¿Por qué? Porque todos los hipoglucémicos, ¿sí? Que hay, producen daño a los órganos. Entonces, dentro de 15 años, esa persona controlando su diabetes va a tener daños a los órganos. ¿Por qué no mejor evitarlos desde ahorita y le empiezas a inyectar insulina? El problema es que la gente no lo quiere aceptar porque dice, no, es que me dicen, es que mi abuelita se inyectaba y quedó ciega y no sé qué. Pues sí, pero ahora ya no, ahora la insulina es totalmente humana. El problema es que en el sector salud a veces no tienen, te mandan inmediatamente metformina, glibenclamida, ¿no? Para disminuir los niveles de azúcar, ¿sí? Cuando el protocolo, pues no lo hacen porque porque es caro, ¿no? Estarte dando insulina desde temprano, pero es mejor, ¿sí? Entonces, bueno, la insulina, la número 1, por ejemplo, pues es muy lamentable, es genético, entonces ahí no hay vuelta de hoja, ¿sí? Manuel, ¿qué nos quieres comentar? Sí, nada más comentar que el otro día que tuve clases en farmacología, la doctora nos mencionaba que la insulina es de cuarta línea, que antes se tienen que practicar otras o que utilizar otros fármacos para ya después poder dar insulina, que es ya la última. Son diferentes interpretaciones, o sea, te digo, hay protocolos, por ejemplo, ustedes revisan la bibliografía y en Estados Unidos muchas agrupaciones médicas recomiendan que la primera línea debería ser la insulina. ¿Por qué? Porque, o sea, más bien estos protocolos es porque a veces no está bien definido a partir de cuando tienes ya la diabetes, ¿no? Entonces, hay protocolos que sí mandan primero antiglucemiantes, ¿sí? Podría ser una estrategia, o sea, depende, ¿no? Depende más bien también el acceso que tengas, ¿sí? Entonces, te digo, yo lo que he leído es que los primeros, desde los primeros momentos de que se te declara la diabetes, pues lo mejor es de una vez aplicar la insulina.
Varían los protocolos, igual cuando con la cuestión de la hipertensión y otras enfermedades, ¿no? Hay diferentes interpretaciones, incluso para declarar hipertensión, ¿en qué protocolo te basas, no? En el americano, el de la OMS, o sea, hay cierto tipo de variaciones, ¿no? Entonces habría que ver cuál es digamos, el más recomendado en la literatura, hacer un metaanálisis y ver cuáles son los protocolos más aceptados o buscar cuáles son los medicamentos más recomendados en los estudios, ¿no? Eso te lo hace una computadora que contraste bases de datos y te puede sacar un metaanálisis que estés buscando, por ejemplo, un tratamiento para la diabetes en las etapas tempranas, y a lo mejor ahí sale más información más reciente. Ok, bueno, entonces, pues muchas gracias. Ay, se me olvidó mandarles voy ahorita a buscarles y ponerles en el chat, en el WhatsApp, perdón, la rúbrica con la que vamos a evaluar las presentaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos se van a revisar? Entonces, bueno, ahorita se las comparto para que más o menos cada quien haga una valoración de la presentación, ¿sí? Fue muy vistosa, muy agradable la plantilla que usaron. Entonces, son aspectos que también se toman a veces en cuenta, ¿no? Ok, pues gracias. Y entonces tenemos al equipo 2 que está conformado por Erika y Ailén. Sí. ¿Mm? Sí, Entonces, comenzamos. ¿Ustedes tienen su presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, nosotros vamos a hablar de las etapas previas del metabolismo. Yo soy Ailén Vadillo Romero y la voy a exponer junto con mi compañera Erika Ayala. Vamos a hablar de la digestión, de la absorción y del transporte. Bien, como lo mencionaba, el primer tema que vamos a tocar va a ser la digestión. Y el término de digestión proviene de la palabra latina digiere, que está formada por un prefijo que quiere decir separación múltiple, y el verbio participio, el gerere, que quiere decir llevar o realizar, y además la digestión lleva un sufijo, gestión, que es cambiado por ción, que quiere decir acción y efecto. ¿Me puedes pasar, por favor? Entonces, como definición tendremos que es el proceso de descomponer los alimentos en sustancias que el cuerpo puede usar como energía y para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Bueno, localización. La digestión va a comenzar en la boca, donde la comida y los líquidos se ingieren, y se completa en el intestino delgado, a medida que los alimentos se transportan a través del tracto gastrointestinal. Los órganos digestivos descomponen químicamente los alimentos en partes más pequeños, usando movimientos como el masticar, el exprimir, el mezclar, y usando también jugos digestivos como el ácido estomacal, la bilis y enzimas. Esto es en grandes rasgos. Y de parte más puntual, la boca va a realizar el proceso digestivo, bueno, que se va a comenzar desde aquí, desde la boca. Cuando las personas mastican, aquí se produce la saliva, que va a transportar los alimentos más fácilmente al esófago y posteriormente al estómago. Bueno, en el esófago vamos a, bueno, después de tragar, de ingerirlo por la boca, la peristalsis lo que hará es empujar la comida para el estómago.
En el estómago, las glándulas situadas en el revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas que van a descomponer químicamente los alimentos. Y aquí se encuentran unos músculos que van a mezclar la comida con los jugos digestivos. En el páncreas se va a producir un jugo digestivo que tendrá enzimas que se descomponen químicamente. Y lo que van a descomponer estas enzimas van a ser los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Aquí el páncreas va a suministrar el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis que va a ayudar a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares van a transportar la bilis y la van a transportar desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o al intestino delgado para ser usada. En la vesícula biliar se va a almacenar, como se había dicho, la bilis entre comidas, y cuando una persona come, la vesícula biliar va a exprimir la bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares. Ya en el intestino delgado se produce un jugo digestivo, el cual va a mezclarse con la bilis y con el jugo pancreático para completar la descomposición química de proteínas, carbohidratos y las grasas. Aquí hay algunas bacterias que van a producirnos enzimas que serán necesarias para la digestión de los carbohidratos. También aquí también se va a transportar agua del tracto sanguíneo al tracto gastrointestinal para que se ayude a descomponer químicamente los alimentos antes digeridos. Y por último, en el intestino grueso, aquí es donde más agua se transporta hasta del tracto gastrointestinal hasta el torrente sanguíneo. Aquí hay bacterias que ayudan a descomponer los nutrientes restantes y la vitamina y producen vitamina K. Los productos de desecho de la digestión, inclusive las partes de los alimentos que son demasiado grandes, pues se convertirán en heces. Como se había mencionado, para que todo este proceso se lleve, se necesitan distintas secreciones. En esta ocasión les vamos a hablar de las 5 secreciones del aparato digestivo, que la primera sería la saliva, que está originada. Su origen es las glándulas salivales, y que son las glándulas parótida, la sublingual y la submandibular. La saliva es un líquido que humedece la cavidad bucal y su contenido es que está formada de un 95 a un 98 de agua. También va a tener proteínas, también tendrá electrolitos, iones de bicarbonato, hormonas, enzima y entre más compuestos. Las propiedades físicas y químicas de la saliva es que van a actuar como amortiguadoras debido a su presencia de bicarbonato. También van a tener presencia de proteína rica en prolina, esta proteína va a crear una capa de lubricación de protección contra el exceso de la humedad, también contra la penetración de los ácidos, y también va a crear una débil barrera a la salida de los minerales. La saliva lo que va a hacer es diluir los sustratos bacterianos y también a los azúcares ingeridos, esto debido al aclaramiento salival, y pues es la responsable de la digestión inicial del almidón, que favorece la formación del bolo alimenticio. Y esta acción se va a producir principalmente por la presencia de enzima digestiva de la alfa-amilasa.
Entonces, pues, el tipo de enzima presente en la saliva será la alfa-amilasa, que se va a, como se mencionaba, a degradar o romper el almidón, y a otros polisacáridos ingeridos en la dieta hasta producir moléculas más pequeñas que, como la glucosa. Luego tendremos al jugo gástrico, que su origen es producido en el estómago por glándulas microscópicas diseminadas por la mucosa del estómago. En esta tenemos el contenido que está compuesto por varios elementos, como el ácido clorhídrico, el cloruro de potasio, el cloruro de sodio, el agua y algunas otras enzimas que ayudarán al proceso de la digestión. Entre sus propiedades físicas y químicas, pues se tiene que mediante la acción del jugo gástrico, el bolo alimenticio pasa a formar una sustancia pastosa que se va a denominar quimo para el duodeno. Y por la presencia del ácido clorhídrico, el pH se va a tornar en un valor entre 1 y 3. Este medio ácido hará que se facilite su degradación de las proteínas para que éstas se puedan convertir después en en unidades más pequeñitas y se encarguen de la eliminación de los microbios. Los tipos de enzima que encontramos en el jugo gástrico es la pepsina, la renina, y estas van a favorecer a la absorción de los nutrientes en el intestino delgado, porque van a degradar las proteínas en subunidades menores para que sea más fácil digerirlas. Tendremos la bilis, que es un líquido que es producido y secretado por el hígado y almacenado por la vesícula biliar, como antes ya se había comentado. Va a ayudar a la digestión y también va a ayudar a enzimas del cuerpo a descomponer a los ácidos grasos. Lo que contiene la bilis es colesterol, lectina, también contiene ácidos o sales, sales biliares, bilirrubina, la agua, los sales corporales. En los sales corporales está el potasio o el sodio y otros metales o iones bicarbonatados. Entre sus propiedades físicas y químicas vamos a tener la presencia de sus sales biliares, van a facilitar la descomposición de las grasas o ácidos grasos, y que van a, así, bueno, con esta causa, el efecto será que se puedan introducir en el cuerpo a través del tracto digestivo. Pues la bilis es de color amarillento y también se va a tornar en color marrón verdoso. La secreción de la bilis es continua, por lo que en los periodos interdigestivos se almacena en la vesícula biliar, como se había mencionado anteriormente. Y también por la bilis se eliminan compuestos resultantes del catabolismo xenobiótico. Y también tendremos que en la bilis no se contienen enzimas digestivas. Y ahora con el jugo pancreático. El jugo pancreático es la secreción exócrina del páncreas. Es secretado por los acinos pancreáticos y vertida mediante el conducto pancreático. Y su contenido es que se compone de agua, de sales minerales, del bicarbonato de sodio y otras enzimas como la tripsina, la amilasa pancreática, la nucleasa y las lipasas. Entre sus propiedades físicas y químicas tenemos que es un químico incoloro, un líquido incoloro, es acuoso y tiene un pH alcalino, brinda pH óptimo para el funcionamiento de las distintas enzimas que están en ella, así como neutralizarlas y alcalinizarlas en el kilo del ácido proveniente del estómago. Gracias a las enzimas que presenta, va a permitir la digestión de los carbohidratos,
las proteínas y pues las grasas. Y pues, como le había mencionado, existen las 3 enzimas aquí, la lipasa, que va a descomponer a las moléculas de grasa para que estas puedan ser absorbidas, las proteasas, que van a descomponer las proteínas para que el intestino se mantenga sin parásitos o bacterias o levaduras o protozos. Y la amilasa, que va a descomponer los carbohidratos a azúcares más simples, los cuales van a ser más fácil posteriormente absorberlos. En el jugo intestinal, su origen va a ser la secreción de las glándulas intestinales, principalmente las duodenales, que van a intervenir activamente en la digestión del quimo. El contenido del jugo intestinal es que está compuesto principalmente por agua, mucus y enzimas. Y entre esas enzimas vamos a tener a la tripsina, quimiotripsina, carbopepsina, lipasa pancreática, la maltasa, la sacarasa, la lactasa y la aminopeptidasa. En sus propiedades físicas y químicas tenemos que es un jugo alcalino que también neutraliza al quimo. Se encuentra en el intestino delgado. Su acción culmina en el proceso de la degradación de los nutrientes para ser absorbidos en la mucosa intestinal para pasar posteriormente a la sangre y de la sangre pues, a la linfa. Y gracias a las enzimas presentes vamos a tener la degradación de los polipéptidos en aminoácidos, las maltosas en glucosas, las sacarosas en glucosa, la fructosa en lactosa, la fructosa y lactosa en glucosa, y pues eso es todo de la secreción. Después de la digestión sigue la absorción. Bueno, la absorción es el proceso por el que se incorporan los nutrientes desde el aparato digestivo hacia la sangre para que el cuerpo los pueda usar. El proceso de absorción de los nutrientes se produce principalmente a través de las paredes del intestino delgado, donde absorbe la mayor parte del agua, alcohol, azúcares, minerales y vitaminas, así como los productos de digestión de proteínas, grasas e hidratos de carbono. La absorción puede disminuir notablemente si se ingieren sustancias que aceleran la velocidad del tránsito intestinal, como la fibra dietética ingerida en grandes cantidades o los laxantes. La fibra y el ácido fítico pueden reducir la absorción de algunos minerales como el hierro, el zinc y así. Una vez absorbidos, los nutrientes son transportados por la sangre hasta las células en las que van a ser utilizados. Los ácidos grasos que pasan a la pared intestinal son transformados inmediatamente en triglicéridos que serán transportados hasta la sangre por la linfa, pero esto va a ser algo que vamos a ver más adelante. La absorción es dentro del intestino delgado hay unas vellosidades que son las que ayudan a la absorción. Y una vellosidad tiene una capa superficial del grosor de una sola célula. Esto permite que el alimento digerido pase con facilidad. También presenta una red de capilares que transportan la sangre y tiene un vaso linfático denominado lácteo que transporta la linfa. La glucosa, los aminoácidos, algunos ácidos grasos y el glicerol entran en los capilares de la sangre y la sangre los lleva al hígado. Y la mayoría de los ácidos grasos y el glicerol entran en el lácteo,
se transportan en la linfa hasta una vena del cuello. Desde ahí circulan en el flujo sanguíneo y llegan a todas las partes del cuerpo. Y bueno, el vaso sanguíneo que transporta alimentos el vaso sanguíneo es el que transporta los alimentos digeridos hacia el hígado, y el vaso linfático es el que transporta alimentos digeridos hacia la sangre. Hay distintos tipos de absorción. Una son la absorción de los glúcidos. Y bueno, la digestión de los hidratos de carbono se inicia por medio de la tialina de la saliva y continúa en el intestino delgado por la acción de la amilasa pancreática. Ambas actúan sobre los enlaces internos de las moléculas del almidón, dando lugar a la formación de maltosa, maltotriosa y dextrinas. Y dado que a los glúcidos solo pueden absorberse en forma de monosacáridos, los productos de digestión o los disacáridos de la dieta tienen que continuar siendo desintegrados en la membrana del borde en cepillo, que contiene diversos tipos de oligosacaridasas, como maltasas, lactasas, sacarasas e isomaltasas o dextrinasas. Y la acción de estas enzimas va a dar lugar a la formación de monosacáridos como la glucosa, la galactosa y la fructosa. Y bueno, ahora vamos a ver la absorción de estos monosacáridos. Entonces, la glucosa y la galactosa tienen un lugar por mecanismo común dependiente del sodio, dándose fenómenos de inhibición competitiva entre ambas. Una vez que ambos monosacáridos se encuentran concentrados en el interior celular, pueden penetrar por difusión facilitada a través de la membrana vasolateral y dirigirse a la sangre. A diferencia de la glucosa y la galactosa, la absorción de la fructosa se lleva a cabo mediante un mecanismo de difusión pasiva, y una vez dentro de la célula se produce una transformación parcial en glucosa antes del paso a la sangre. Absorción de proteínas. La ingestión diaria de proteínas es aproximadamente de 70 a 90 gramos, siendo sus fuentes principales la carne y los productos lácteos, además de la fuente dietética. Una parte importante de las proteínas que llegan al intestino proceden también de las secreciones digestivas o de la descamación de células epiteliales. Y bueno, entonces la digestión de las proteínas se inicia por acción de la pepsina del estómago, dando lugar a la formación de polipéptidos, oligopéptidos y algunos aminoácidos. La digestión se continúa en el intestino gracias a las proteasas del jugo pancreático, como ya se mencionó, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas, colagenasa y elastasa, formándose ya oligopéptidos y diferentes aminoácidos. La mayor parte de los productos de la digestión de las proteínas se absorben en el intestino delgado, y al intestino grueso solo llegan pequeñas cantidades que serán catabolizadas por la flora intestinal. Es importante señalar que, aunque en proporciones muy pequeñas, también es posible la absorción intestinal de proteínas por mecanismos de pinocitosis. La importancia nutritiva es mínima, pero sí se puede tener interés al desencadenar una respuesta inmunológica. La absorción de los lípidos. El consumo diario de los lípidos es de unos 60 a 100 gramos. En su mayor parte son triglicéridos y solo una pequeña porción se encuentra en forma de lecitinas, ésteres de colesterol o vitaminas liposolubles. La solubilización solo es posible por incorporación a las micelas de la bilis. Cuando la bilis se mezcla con las gotitas de lípidos en el intestino, los lípidos se absorben en las micelas y así se mantienen estables, pasando de formar parte de gotas a micelas. La digestión de los lípidos se lleva a cabo a nivel del intestino delgado gracias a la presencia de las enzimas lipolíticas del páncreas.
La lipasa pancreática es la más importante y desdobla los triglicéridos en monosacáridos y ácidos grasos. También parece existir una lipasa gástrica, que esta es capaz de digerir triglicéridos de cadena corta, pero su actividad es muy reducida. La fosfolipasa disocia las leciticinas en lisoleciticinas y ácidos grácidos. Y bueno, la colesterol ester hidrolasa hidroliza el colesterol esterificado, originando ácidos grasos y colesterol libre. Y al mismo tiempo la lipasa se absorbe también, manteniéndose anclada a los ácidos biliares gracias a una proteína llamada colipasa pancreática. Entonces se produce la hidrólisis de los triglicéridos con formación de monoglicéridos y ácidos grasos que se incorporan a las micelas, ya que los productos de la hidrólisis de los lípidos son compuestos insolubles en el medio acuoso intestinal. También vamos a hablar de la absorción del agua. Y bueno, el agua que pasa por el intestino delgado aproximadamente son unos 9 litros diarios. 2 litros son procedentes de alimentación y otros 7 litros son procedentes de las secreciones digestivas. Se reabsorbe en más de un 80% en el intestino delgado. El resto lo hace en el intestino grueso, de manera que solo una pequeña cantidad, que es alrededor del 1%, se elimina con las heces. Los desplazamientos del agua tienen lugar por mecanismos pasivos osmóticos y se relacionan normalmente en el transporte de solutos, siguiendo el gradiente osmótico creado por las sustancias absorbidas en la sangre. El espacio del sodio al espacio intercelular produce en este una solución hipertónica que facilita el arrastre del agua como consecuencia del gradiente osmótico creado. El agua pasa desde el intestino a través de las denominadas uniones existentes entre las membranas de células adyacentes o a través del interior de la célula. O sea, puede pasar por vía paracelular o por vía transcelular. Las uniones estrechas presentan una permeabilidad decreciente desde el duodeno hasta el colon, de tal modo que la participación de la vía paracelular en el transporte del agua se va reduciendo a medida que se progresa a lo largo del intestino. Una vez en el espacio intercelular, el agua, gracias al gradiente de la presión osmótica, a presión hidrostática, puede pasar a través de la membrana basal, que esta es mucho más permeable que las uniones estrechas y puede pasar ya hacia los capilares sanguíneos. Y bueno, aquí voy a algunos, por ejemplo, el cloro se absorbe en duodeno y yeyuno por difusión pasiva, siguiendo al sodio. El potasio se difunde a través de canales al interior de la célula. El calcio se absorbe diariamente de 200 a 300 miligramos mediante el transporte activo transcelular y el transporte paracelular pasivo. El magnesio se absorbe como el calcio y el fosfato se absorbe alrededor del 65% mediante procesos pasivos y también por un mecanismo acoplado por el sodio, utilizado como cotransportador. Vamos a hablar del transporte y difusión. Y bueno, una vez que ambos monosacáridos se encuentran concentrados en el interior celular, ya pueden penetrar por difusión facilitada a través de la membrana vasolateral y dirigirse a la sangre. A diferencia de la glucosa y la galactosa, la absorción de la fructosa se lleva a cabo mediante un mecanismo de difusión pasiva y una vez dentro de la célula se produce una transformación parcial en glucosa antes del paso de la sangre. Las micelas. Las micelas son esenciales para la absorción de vitaminas liposolubles y lípidos complejos dentro del cuerpo. Las sales biliares formadas en el hígado y secretadas por la vesícula biliar permiten la formación de micelas de ácidos grasos.
Esto permite la absorción de lípidos complejos como la lecitina y vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, que se encuentran dentro de la micela por el intestino delgado. Y cuando la concentración de ácidos grasos requerida para formar una micela cae, el animal necesita menos digestión y menos ácidos grasos para formar una micela. Una vez que se forma una micela más pequeña, existe la posibilidad de una mayor absorción. El transporte de las moléculas absorbidas. Bueno, puede ser por vía hepática, que es cuando el hígado regula la mayoría de los niveles de sustancias químicas de la sangre y secreta una sustancia denominada bilis. Esta ayuda a transportar los desechos desde el hígado y toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado. El hígado procesa esta sangre y separa sus componentes, los equilibra y crea los nutrientes. También descompone los medicamentos para que sean más fáciles de utilizar por el resto del cuerpo. Y también se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado. Algunas de estas funciones son la producción de la bilis, eh, la producción de ciertas proteínas para el plasma sanguíneo, la producción del colesterol y proteínas especiales para ayudar a transportar las grasas por todo el cuerpo, la conversión del exceso de glucosa en glucógeno de almacenamiento. Este glucógeno más tarde se puede convertir nuevamente en glucosa para la obtención de energía. El equilibrio y producción de glucosa según si es necesario. La regulación de los niveles de aminoácidos en la sangre. El procesamiento de la hemoglobina para la distribución de su contenido de hierro. O sea, el hígado almacena hierro. La conversión del amoníaco tóxico en urea. Y bueno, la urea es uno de los productos finales del metabolismo de las proteínas y se excreta en la orina. La depuración de fármacos y otras sustancias tóxicas en la sangre. La regulación de la coagulación sanguínea. La resistencia a las infecciones mediante la producción de factores de inmunidad. Eliminación de ciertas bacterias del torrente sanguíneo. Y la depuración de bilirrubina. Una acumulación de bilirrubina haría que la piel y los ojos se tornaran de un tono amarillento. Y bueno, una vez que el hígado ha descompuesto las sustancias nocivas, los subproductos se excretan en la bilis o en la sangre y los subproductos biliares ingresan en el intestino y finalmente salen del cuerpo en las heces. Los subproductos sanguíneos se filtran en los riñones y salen del cuerpo en forma de orina. También hay vía linfática. Además del aparato circulatorio, existe en nuestro cuerpo otro tipo de circulación que corresponde al sistema linfático. Se trata de otro sistema de transporte que es semejante al del aparato circulatorio, pero este no es cerrado, este inicia en los tejidos corporales, continúa en los vasos sanguíneos y desemboca en la sangre y realiza un trayecto unidireccional. Y bueno, sus funciones son transportar el líquido de los tejidos que rodea a las células, principalmente son sustancias proteicas, a la sangre porque debido a su tamaño no pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo y recoger las moléculas de grasa absorbidas en los capilares linfáticos que se encuentran en el intestino delgado. Tienes tu micrófono apagado. Ay, perdón, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar del ingreso a la célula, donde los nutrientes, los líquidos, las proteínas o otras moléculas esenciales se van a introducir a la célula por medio de dos procesos, el cual va a ser la permeabilidad, donde las moléculas,
las moléculas van a atravesar a esta membrana, bueno, a la membrana plasmática, y ahí se van a introducir directamente al citoplasma. Y la de la endocitosis, donde la célula se va a envolver, va a envolver al nutriente para ingerirlo. Aquí la membrana celular se va a curvear y se va a formar una especie de boca como para que se empuje esa partícula o la rodee y para que se permita su digestión. En la endocitosis tenemos dos procesos básicos, que es la fagocitosis, donde las partículas grandes van a ser envueltas y prolongadas del citoplasma, llamadas seudónimos. Van a formar una bolsa grande o la vacuola digestiva, y la de la pinocitosis, que es un proceso parecido, con la diferencia de que aquí las partículas son más pequeñas que la fagocitosis y van a permanecer disueltas en el líquido. En este caso se van a formar las bolsas o las vacuolas pinocíticas. Y bueno, la nutrición celular es parte esencial para el crecimiento y la salud de todos los seres vivos. Bueno, ahora la insulina. Como sabemos, la insulina también es producida en nuestro cuerpo y es nos ayuda a aprovechar la energía proveniente de los alimentos. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. El páncreas es una glándula ubicada detrás del estómago que va a permitir que el cuerpo utilice la glucosa para obtener la energía. La glucosa es un tipo de azúcar que se encuentra en muchos carbohidratos. Lo que va a pasar es que después de una comida, el tracto digestivo va a descomponer los carbohidratos y los va a transformar en la glucosa. Luego la glucosa va a tener que entrar al torrente sanguíneo y va a entrar a través del revestimiento del intestino delgado. Una vez que la glucosa está dentro del torrente sanguíneo, la insulina va a hacer que las células de todo el cuerpo absorban el azúcar y lo utilicen para que obtengamos la energía. Y bueno, la insulina también va a ayudar a equilibrar los niveles de glucosa en sangre. Cuando hay demasiada glucosa en el torrente sanguíneo, la insulina indicada al cuerpo que se almacena en exceso en el hígado. Y bueno, la glucosa almacenada no se va a liberar hasta que los niveles de glucosa se disminuyan. Por ejemplo, entre comidas o cuando el cuerpo esté estresado o se necesite aumentar en la adición de energía. ¿Y le puedes pasar, por favor? Y por último tenemos los receptores, que bueno, el término receptores se va a designar a proteínas o glicoproteínas que van a permitir la interacción de determinadas sustancias con los mecanismos del metabolismo celular. Están presentes en la membrana, en la membrana plasmática, en las membranas de los organelos y en el citosol celular o en el núcleo de la célula, a las que se unen específicamente otras sustancias que son las moléculas señalizadoras. Estas moléculas señalizadoras van a ser las hormonas o los neurotransmisores. Ejemplo de lo que habíamos hablado referente a los receptores van a ser los receptores de las lipoproteínas, que son los receptores involucrados en el metabolismo lipoproteico. Son proteínas especializadas que van a reconocer uno o más de las apoproteínas que se encuentran en la superficie de la lipoproteína. Van a localizarse en la membrana celular y van a cumplir el rol fundamental del metabolismo lipoproteico. Y otros van a ser de los receptores de insulina, que el receptor de insulina o insulínico es un receptor transmembranal que va a ser activado por la hormona de la insulina pertenece a la familia de los receptores del factor de crecimiento. Este receptor es una glucoproteína y es una enzima que pertenece a la tirosina
y bueno, pertenece a la tirosina quinasa de las receptores. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Esas son nuestras bibliografías. Y gracias. Muy bien. Ok, bueno, son las etapas previas, es lo que es en términos generales, digestión, absorción y transporte de todos los nutrimentos. Falta ahora ver la parte ya más específica, referente después a los carbohidratos, a las grasas y a las proteínas. Sobre todo nos vamos a enfocar más en las proteínas, porque vamos a ver diferentes temas referentes al metabolismo de las grasas. En realidad, pues, de las grasas es relativamente sencillo, bueno, a partir de la bilis, que lo que hace es formar burbujas pequeñitas que son absorbidas directamente por la membrana de las células, por la característica oleosa, ¿no? O sea, la membrana celular de las células del intestino, pues son membranas que son oleosas, ¿no? Tienen fosfolípidos en su superficie, entonces es muy fácil el transporte de las grasas hacia el interior de la célula. Y bueno, en ese transporte van acarreadas las vitaminas liposolubles, ¿no? Entonces son más fáciles de absorber debido a esto. Y bueno, el páncreas que neutraliza el pH, el jugo pancreático, el pH de ácido del estómago, pues para evitar que se siga activa las enzimas y llegues a digerir tu intestino, ¿no? Entonces, obviamente es importante, las enzimas ahí van, pero van inactivas, entonces ya no tienen la misma actividad que cuando estaban en un medio ácido. Ok, bueno, entonces, muchas gracias. Ya les envié la rúbrica para la evaluación. Y bueno, ahora el siguiente tema es la digestión, absorción y transporte de glúcidos o carbohidratos. Y bueno, esta es Damaris la que nos va a presentar. Yo tengo la presentación de ella. Entonces, la vamos a compartir ahorita que se cargue. Entonces, ahorita que se cargue ya comenzamos. Sí, está bien. ¿Está? Entonces, vamos a compartir. Deja ver si hay algún problema si la ponemos a pantalla completa. Ahí está. Ok, entonces, adelante. Bueno, buenos días, yo les voy a presentar el tema de digestión, absorción y transporte de hidratos de carbono. ¿Me puede pasar, por favor? Bueno, pues primero que nada, para comenzar, les voy a explicar un poco sobre qué son los hidratos de carbono. Pues a los hidratos de carbono también se les considera como carbohidratos y pues vienen siendo los azúcares, almidones y fibras que se van a encontrar en una gran variedad de alimentos. Se les considera hidratos de carbono ya que a nivel químico estos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos representan una parte fundamental de la alimentación humana y pues su función principal es más que nada energética. Esto quiere decir que abastece energía a todos los órganos del cuerpo, desde el propio cerebro hasta los músculos. Y pues funciona más que nada como un combustible rápido y fácil de obtener por el cuerpo humano. Cuando ingerimos un alimento, pues por ejemplo el pan, sufre un proceso de digestión antes de ser absorbido. Primero lo masticamos, lo vamos a deglutir, lo mezclamos con los jugos gástricos del estómago y posteriormente pasa al intestino delgado donde se absorbe en forma de glucosa y pues esta glucosa pasa del intestino a la sangre. Y pues a continuación les voy a explicar un poco más a detalle cómo se lleva a cabo este proceso. ¿Le puede pasar, por favor? Es la anterior. Bueno, pues la digestión
Es el proceso de transformación por hidrólisis de los carbohidratos en moléculas suficientemente pequeñas para que de este modo puedan atravesar la membrana plasmática. La digestión de los hidratos de carbono va a comenzar en la boca por medio de las enzimas o proteínas activas que se van a encontrar presentes en la saliva, las cuales son las amilasas salivares. Estas amilasas van a actuar sobre los almidones, rompiéndolos en porciones más pequeñas, incluso en disacáridos. Y pues esta es la razón por la que no sé, muchos han escuchado que dicen que debemos de masticar muy bien los alimentos, ya que además de triturarlos, se van a ir poniendo en contacto con la saliva y de este modo va a facilitar su digestión. ¿Le puede pasar, por favor? Y pues bueno, una vez que los alimentos pasan al estómago, los ácidos de este inactivan las enzimas de la saliva que metaboliza los glúcidos. Y pues, sin embargo, los alimentos ingeridos por lo general tardan aproximadamente entre 1 hora antes de tener contacto con los ácidos gástricos del estómago. Y pues en cambio los carbohidratos ya han sido trabajados en este momento por las enzimas de la saliva. Ya cuando los alimentos se mezclan con el ácido del estómago y la pepsina, la digestión de las proteínas se inicia y pues la digestión de los carbohidratos se suspende temporalmente. Pasado este tiempo, pasa al duodeno, que esta es la primera porción del intestino delgado, y aquí es donde actúa otra vez la amilasa, pero en esta ocasión es la amilasa pancreática. Esta contiene como la saliva grandes cantidades de amilasa y pues su función es casi idéntica a la de la saliva, pero es más potente. Y pues aunque no llega a romper todos los enlaces, esto se obtiene finalmente en el intestino delgado. Y pues de ahí una vez, la siguiente, por favor. De ahí, una vez convertidos los hidratos de carbono en glucosa, estos pasan al torrente sanguíneo y a las despensas del cuerpo, es decir, al hígado y a los músculos donde se almacena en forma de glucógeno para su uso futuro. Y pues, sin embargo, las despensas que el organismo dispone son limitadas y se agotan al cabo de ciertas horas. Y es por eso que esta es la razón por la que es fundamental que nos alimentemos regularmente durante el día. O por si al contrario consumimos demasiados carbohidratos, las reservas se llenan pronto y pues el resto de la glucosa que queda flotando en la sangre se convierte en grasa y pues esta grasa se adhiere a los tejidos adiposos. Y pues bueno, los hidratos de carbono no digeribles como la fibra, una vez que están en el colon, son parcialmente degradados por enzimas de la flora bacteriana hasta distintos compuestos que en parte pueden ser absorbidos. La siguiente. La absorción de hidratos de carbono. Bueno, pues la glucosa formada por la digestión de los carbohidratos se absorbe principalmente por el intestino, bueno, las paredes del intestino delgado. La absorción intestinal va a aportar mayoritariamente glucosa a la sangre, además de fructosa y galactosa. Y pues el transporte activo de la glucosa es muy importante porque se realiza en contra de un gradiente de concentración. Esto quiere decir que va de una zona extracelular de baja concentración a una de alta concentración. Y esto ocurre en el interior de la célula, por lo que se requiere un aporte de energía en el proceso. La siguiente, por favor. Y pues bueno, los hidratos de carbono en forma de monosacáridos pasan a la sangre por la vena porta y posteriormente al hígado, donde pueden ser transportados como glucosa a todas las células del organismo para ser metabolizada y producir energía. La insulina pues resulta necesaria para la incorporación de la glucosa a las células. Y pues los monosacáridos también pueden ser transformados mediante glucogénesis en glucógeno, que es una fuente de energía fácilmente utilizable que se almacena en el hígado y en los músculos esqueléticos. Y pues aquí hay un pequeño esquema de un resumen pequeño de lo que les expliqué anteriormente sobre la digestión y absorción, nada más que se ve un poco pixeleado.
que pues como les comenté que la digestión de los hidratos de carbono empieza en la boca, donde la saliva pues rompe parte del almidón en moléculas más pequeñas y pues la amilasa salival es inactivada por el ácido del estómago y pues posteriormente todo lo que les fui comentando. La siguiente, por favor. Transporte de hidratos de carbono por la vía porta hepática. Bueno, pues como su nombre lo dice, esto ocurre a través del hígado y pues el hígado más que nada es un órgano de color marrón o rojizo oscuro que tiene una forma similar a un triángulo y pues pesa alrededor de 1500 gramos aproximadamente. Pues este se encuentra situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos, como se puede apreciar aquí en la imagen de la izquierda. Cabe destacar que pues el hígado es uno de los órganos más importantes cuanto a la actividad metabólica del organismo. Este órgano cumple con diversas funciones que van a resultar vitales, como lo es filtrar la sangre y almacenarla en el organismo, y también colabora en la conversión de alimentos en energía. La siguiente, por favor. La irrigación del hígado, pues esta está a cargo de los sistemas íntimamente relacionados con la función del órgano. El hígado va a recibir irrigación sanguínea a través de dos fuentes. Una, pues es la arteria hepática, donde la sangre oxigenada fluye hacia el hígado a través de esta arteria. La segunda es la vena porta hepática. Esta colecta la sangre venosa del tubo digestivo y la transporta al hígado las sustancias absorbidas en el intestino. Y pues en la parte central del lóbulo hepático se originan finos tubos capilares que forman el sistema conector de la bilis. Su función consiste en llevar la bilis del centro hacia la periferia del lóbulo y que pues finalmente desemboque en el ducto hepático. A través de este último, la bilis pasa al hígado, del hígado a la vesícula biliar y al duodeno. La siguiente, por favor. Y pues bueno, la participación hepática en el metabolismo de los hidratos de carbono. Esta condición en gran parte la constancia del nivel glucémico a pesar de la ingestión discontinua de cantidades variables de estas sustancias. Tanto la disminución, que es la hipoglucemia, como la elevación, que es la hiperglucemia del nivel glucémico, ponen en marcha un conjunto de mecanismos que tratan de retornar la glicemia a su valor normal. Y pues el hígado va a participar en varias fases del metabolismo de los hidratos de carbono y pues representa desde luego el lugar de su almacenamiento. La glucosa no utilizada en un momento dado es polimerizada en el hígado hasta que se convierte en glucógeno, que es almacenado. A medida que el metabolismo celular lo requiere, el glucógeno hepático es despolimerizado hasta convertirse en glucosa, que este proceso se le denomina glucogénesis, y posteriormente pasa a la sangre. Y pues el hígado posee la enzima 6-fosfatasa, que es capaz de convertir el primer producto de la glucogénesis, que es la glucosa 6-fosfatasa, en glucosa que pasa fácilmente de la célula hepática a la sangre. Y pues pasa libremente en la sangre y al llegar al hígado se convierte en glucosa. Y pues el hígado es por tanto capaz de sintetizar y almacenar glucógeno a partir de la glucosa absorbida en el intestino. Y pues eso sería todo de mi parte. En esta diapositiva puse las referencias que ocupé. Y ya. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Entonces ahora continuamos con el tema de glucólisis, que ya es propiamente ya entrarle a los temas ya de metabolismo. Naomi es la encargada.
Entonces ella es la que nos va a presentar el tema de glucólisis. Te recuerden ir subiendo sus resúmenes, compartiendo sus resúmenes, sus presentaciones y su ruta correspondiente si es que la tienen y si no está integrada en su presentación. Entonces, adelante, Naomi. Profe, le mandé mi presentación para que me ayude a pasarlas, por favor. Pues no, se la mandé ayer. Ay, no, ¿a correo o a dónde? Por WhatsApp y al correo. A ver, déjame ver porque no la vi. A ver. Si no, también la puedo compartir yo. No, o sea, ahorita la bajo rápido, nada más déjame ver dónde quedó. Ujú. No la vi ayer, o sea, vi una que es la de gluconeogénesis que me enviaron, pero no sé si la tuya entonces a qué hora llegó. ¿Cómo a qué hora la mandaste? No, la mandé hoy, a las 5 de la mañana. Entonces espérame. ¿Se la reenvió? Sí, mejor porque, déjame ver si están las descargas. Sí, vi una a las 4:30 y tantos, ¿no? Pero no tengo la tuya. Ya se la reenvié por Tengo WhatsApp. metabolismo basal. Entonces ahorita vemos. Ya está. Ahorita la bajamos rápido. Sí, estaba a las 4:39, perdón. Sí, es que yo no sé si pensé que la había bajado y no la bajé. Sí, a las 4:36 de la mañana la habéis enviado. Ok. Bueno, entonces, lo malo es que me la está presentando aquí en el ¿sabes que me la presentó directo en el la presentó directo en el navegador? Entonces se ve muy pequeña. La presentamos aparte. Ya vi, es que está como PDF. Sí, la mandé en PDF. Sí, por eso es que la abrió directo en el navegador. Entonces darle 2 veces aquí. No quiere abrir. Está cargando. Está. Entonces ahorita déjame. Compartimos. Bueno, pues yo soy Naomi y yo les voy a hablar sobre la glucólisis o ruta de Enden-Meyerhof-Parnas. Así se le conoce también. Enden-Meyerhof-Parnas, ¿no? Bueno, ok. Vamos a empezar con la definición y la función de la glucólisis. La glucólisis es el primer paso en la degradación de la glucosa para extraer energía para el metabolismo celular. Se compone de una fase que requiere energía, seguida de una fase que la libera. En la glucólisis, cada molécula de glucosa se divide y convierte en 2 unidades de 3 carbonos, que se conoce como piruvato. Durante este proceso se oxidan varios átomos de carbono. La pequeña cantidad de energía que se captura durante las reacciones glucolíticas se almacena temporalmente en 2 moléculas de ATP y NADH. La glucólisis tiene lugar en el citoplasma celular. El destino ulterior del piruvato depende del organismo que se considere y de sus circunstancias metabólicas. Por ejemplo, en los organismos anaerobios, que son aquellos que utilizan oxígeno para generar energía, el piruvato puede convertirse en productos de desecho. Un ejemplo es el etanol, el ácido láctico,
el ácido acético y moléculas semejantes. Utilizando oxígeno, los organismos aerobios, que son los animales y vegetales, oxidan totalmente el piruvato para formar dióxido de carbono y agua en un mecanismo complejo por pasos. Este mecanismo es también conocido como respiración aerobia. Las fases de la glucólisis. La glucólisis consta de 10 reacciones y tiene lugar en 2 fases. Por WhatsApp mandé las imágenes de las reacciones por si no se alcanza a ver muy bien como la imagen aquí, para que las vayan viendo. Yo les voy avisando. Creo que esta no la mandé, pero bueno, empecemos con la primera fase. La primera fase de la glucólisis, en la glucosa se fosforila 2 veces y se fracciona para formar 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Las 2 moléculas de ATP que se consumen durante esta fase son una inversión debido a que se atrapan dentro de la célula. En la segunda fase, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato. Se producen 4 moléculas de ATP y 2 de NADH. Debido a que se han consumido 2 moléculas de ATP en la fase 1, la producción neta de ATP por molécula de la glucosa es de 2. Debo mencionar que en la glucólisis cada molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato, además de que se producen 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. Las reacciones con flechas dobles son reacciones reversibles y las que tienen una única flecha son reacciones irreversibles, que sirven como puntos de control de la ruta. Profe, no sé si podría hacerle zoom a la imagen para que se puedan ver bien las 2 fases, solo para que lo vean. Creo que se las mandé por el grupo, pero es que no me acuerdo si mandé esa. Y bueno, en la imagen podemos observar las 2 fases y bueno, ahí está la descripción, ¿no? Y ¿sí se alcanza a ver más o menos ahí? Bueno, espero que sí. Profe, ¿le puedo dar a la siguiente, por favor? Gracias. La ruta glucolítica se puede resumir en la siguiente ecuación, que es la que está en pantalla. Y siguiente, profe, porfa. Ahora sí, si quieren por su celular, bueno, mandé las reacciones, la imagen de las reacciones. Si quieren irlas poniendo para en lo que las explico vayan viendo, porque por si no se alcanza a ver bien aquí. Yo creo Bueno. que sí se alcanza a ver, ¿eh? ¿Sí? Bueno, igual se las mandé por cualquier cosa. Análisis de las reacciones de la ruta glucolítica. La primera reacción se llama síntesis de la glucosa 6-fosfato. Inmediatamente tras entrar en una célula, la glucosa y otras moléculas de azúcar se fosforilan. La fosforilación impide el transporte de la glucosa fuera de la célula y aumenta la reactividad del oxígeno en el éster fosfato resultante. Enzimas denominadas exoquinasas catalizan la fosforilación de las hexosas en todas las células del organismo. El ATP, un cosustrato de la reacción, está formado por el complejo con el Mg2. En las condiciones intracelulares, esta reacción es irreversible, es decir, que la enzima no tiene la capacidad para retener o acomodar el producto de la reacción en su lugar activo, con independencia de la concentración de G6P. Debo mencionar que el hígado de los animales contiene 4 exoquinasas. 3 de estas enzimas, que se encuentran en concentraciones variables en otros tejidos del organismo, poseen afinidades elevadas para la glucosa con relación a su concentración en sangre. Cuando las concentraciones de glucosa en la sangre son bajas, estas propiedades permiten a las células, como las del cerebro y el músculo, obtener suficiente glucosa. Cuando las concentraciones de glucosa en sangre son elevadas, las células no fosforilan más moléculas de glucosa que las que se requieren para sus necesidades inmediatas. La cuarta enzima se llama exoquinasa D. Esta enzima cataliza la misma reacción, pero posee propiedades cinéticas significativamente diferentes que permiten al hígado desviar la glucosa para su almacenamiento como glucógeno. Esta capacidad proporciona los recursos que se utilizan para mantener las concentraciones de glucosa en la sangre.
Siguiente, por favor, profesor. Sí, nada más. De hecho, la glucosinasa, por ejemplo, cumple la misma función, pero de manera muy, muy lenta. Entonces, por eso en la célula la preferencia es por la exocinasa. Entonces, por eso es que existen estas, como dicen, les llamamos isocimas. Son enzimas que cumplen la misma función. Ok. Bueno, la segunda reacción es conocida, o bueno, es la conversión de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Durante esta reacción de la glucólisis, la aldosa glucosa 6-fosfato se convierte en acetosa fructosa 6-fosfato por la fosfoglucosa isomerasa en una reacción fácilmente reversible, y es lo que podemos observar en la imagen. Y bueno, básicamente eso es todo. Siguiente, por favor, profe. La tercera reacción se conoce como fosforilación de la fructosa 6-fosfato. Y en esta reacción, la fosfofructoquinosa 1 o PFK1 cataliza la forma irreversible de la fosforilación de la fructosa 6-fosfato para formar fructosa 1,6-bisfosfato. La inversión de una segunda molécula de ATP tiene varios fines. En primer lugar, la reacción tiene lugar con un gran deceso de energía libre. Tras sintetizarse la fructosa 1,6-bisfosfato, la célula queda comprometida para la glucólisis, debido a que la fructosa 1,6-bisfosfato se fracciona en 2 triiosas. Otro fin de la fosforilación es evitar que cualquier producto posterior difunda fuera de la célula. La PFK1 es una enzima reguladora principal de la glucólisis. Su actividad se inhibe alostéricamente por concentraciones elevadas de ATP y citrato, que son indicadores de que la carga energética de la célula es elevada y de que el ciclo de la célula, y que el ciclo del ácido cítrico se ha hecho más lenta. La concentración de AMP aumenta cuando la carga energética de la célula es más baja. Profe, ¿puede cambiarle, por favor? Efectivamente, pues es nada más un mecanismo de control, ¿no? Cuando hay demasiado ya compuesto energético, pues la célula baja el ritmo de las otras rutas. Y cuando se baja demasiado hacia MP, entonces quiere decir que hay que sintetizar otra vez ATP para poder tener energía, ¿no? Entonces son mecanismos de control. La cuarta fase, o la escisión de la fructosa 1,6-bifosfato, es la fase que finaliza la glucólisis, bueno, la primera fase, con la escisión de la fructosa 1,6-bifosfato en 2 moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato. Esta reacción es una escisión aldólica, de ahí el nombre de la enzima aldolasa. En estas escisiones aldólicas, los productos son un aldehído y una acetona. Siguiente, por favor, profe. La quinta reacción es la interconversión del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. De los dos productos de la reacción de la aldolasa, solo el G3P se utiliza como sustrato de la reacción siguiente de la glucólisis. Para evitar la pérdida de la glucólisis de la otra unidad de 3 carbonos, la triosa fosfato isomerasa cataliza la interconversión de la DHAP en G3P. Tras esta reacción, la molécula original de glucosa se ha convertido en 2 moléculas de G3P, que es lo que vemos en la imagen. La sexta reacción es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, en donde el G3P se oxida y se fosforila. El producto, el glicerato 1,3-bifosfato, contiene un enlace de energía elevada que puede utilizarse en la reacción siguiente para generar ATP. Este complejo proceso está catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa en tetrámero formado por 4 subunidades idénticas. Cada subunidad contiene un lugar de unión para el G3P y otro para el NAD+. El aducto así la enzima es atacado por el fosfato inorgánico y el producto abandona el lugar activo. Siguiente, por favor, profe. La séptima reacción es la transferencia del grupo fosforilo. En esta reacción se sintetiza el ATP al catalizar la fosfoglicerato quinasa
la transferencia de un grupo fosforilo de energía elevada del glicerato 1,3-bifosfato al ADP. La reacción 7 es un ejemplo de fosforilación a nivel sustrato, que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Las fosforilaciones a nivel sustrato, en estas fosforilaciones se produce el ATP debido a la transformación de un grupo fosforilo desde un sustrato con un potencial elevado de transferencia de grupo fosforilo, debido a que se forman 2 moléculas de glicerato 1,3-bifosfato por cada molécula de glucosa. Esta reacción produce 2 moléculas de ATP y se recupera la inversión de energía del enlace fosfato. Cualquier síntesis posterior de ATP puede considerarse un rendimiento de esta inversión. Como se observa en la imagen, bueno, profe, ¿lo puede hacer tantito zoom para que se vea un poco más? Porque no se alcanzan a ver los numeritos. Pero bueno, en el primer paso, el sustrato, que es el gliceraldehído 1-fosfato, entra en el lugar activo. Bueno, al catalizar la enzima, la reacción del sustrato con un grupo sulfidrilo dentro del lugar activo, que es el paso 2, el sustrato se oxida. El NADH unido se reoxida por la transferencia de un ion hidruro a un NAD más citoplásmico, que es el paso 4. El desplazamiento de la enzima por el fosfato inorgánico es el paso 5. Libera al producto glicerato 1,3-bifosfato y volviendo así la enzima a su forma original. Bueno, eso es lo que se ve en la imagen y son los pasos. Siguiente, por favor, profesor. La octava reacción es la interconversión del 3-fosfoglicerato y 2-fosfoglicerato. En esta reacción, las células convierten el glicerato 3-fosfato con su éster fosfato de baja energía en fosfonol piruvato, que es el PEP, que posee un potencial de transferencia de grupo fosforilo excepcionalmente elevado. En el primer paso de esta conversión, la fosfoglicerato mutasa cataliza la conversión de un compuesto fosforilado en C3 en un compuesto fosforilado en C2 a través de un ciclo de adición-eliminación en 2 pasos. Siguiente, por favor, profe. La novena reacción es la deshidratación del 2-fosfoglicerato. La enolasa cataliza la deshidratación del glicerato 2-fosfato para formar PEP, que es fosfonol piruvato. El PEP posee un potencial de transferencia de grupo fosforilo mayor que el glicerato 2-fosfato, debido a que contiene un grupo enol fosfato en lugar de un éster fosfato simple. Y finalmente, la décima reacción, que es la síntesis del piruvato. En esta reacción final de glucólisis, piruvato quinasa cataliza la transferencia de un grupo fosforilo desde el PEP al ADP. Se forman 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Debido a que la energía libre de hidrólisis es excepcionalmente grande, el PEP se convierte en piruvato de forma irreversible. Siguiente, por favor, profe. Destinos del piruvato. Cuando se dispone de oxígeno, los organismos aerobios oxidan totalmente el piruvato a dióxido de carbono y agua. En ausencia de oxígeno, el piruvato puede convertirse en varias clases de moléculas reducidas. En algunas células, como por ejemplo las levaduras, se produce el etanol y dióxido de carbono. En otras, como en las células musculares, tiene lugar la fermentación homoláctica, en la cual el lactato es el único producto orgánico. Algunos microorganismos utilizan reacciones de fermentación heteroláctica que producen, además de lactato, otros ácidos o alcoholes. En todos los procesos de fermentación, el fin principal es regenerar el NAD de forma que se pueda continuar la glucólisis. Siguiente, por favor, profe. Sustrato inicial y producto final. La glucólisis inicia con la glucosa y sus productos finales pueden ser diferentes. Esto depende si hay o no aporte suficiente de oxígeno. Cuando hay déficit de oxígeno, el producto es lactato, mientras que en presencia de oxígeno, el producto final es piruvato, que pasa al interior de la mitocondria donde forma acetil-CoA. Siguiente, por favor, profesor. Energético de la glucólisis.
Durante la glucólisis, el descenso de energía libre de la glucosa está acoplado a la síntesis neta de 2 ATP. Sin embargo, la comparación de la energía libre estándar de las reacciones individuales no señalan un patrón discernible que explique la eficacia de esta ruta. Un método más útil para evaluar las variaciones de energía libre tiene en cuenta condiciones como el pH o concentraciones del metabolismo en las que operan realmente las células. Esta tabla es un ejemplo de variaciones de energía libre durante la glucólisis en los eritrocitos. Las variaciones de energía libre estándar para las reacciones de la glucólisis no muestran un patrón consistente. Por el contrario, los valores de energía libre reales, basados en las concentraciones de los metabolitos medidas en los eritrocitos, ilustran con claridad por qué las reacciones 1, 3 y 10 son irreversibles. La fácil reversibilidad de las reacciones restantes viene indicada por sus valores de delta G cercanos a 0. Siguiente, por favor, profe. Regulación de la glucólisis. El ritmo que opera la ruta glucolítica está controlada principalmente por la regulación alostérica de 3 enzimas, que son la exoquinasa, la PFK1 y el piruvatoquinasa. Las reacciones catalizadas por estas enzimas son irreversibles y pueden activarse o desactivarse por efectos alostéricos, que son moléculas cuyas concentraciones celulares son indicadores sensibles del estado metabólico de una célula. Algunos efectos alostéricos son moléculas producto. Por ejemplo, la exoquinasa se inhibe por el exceso de glucosa 6-fosfato. El citrato y el acetilcoenzima A, que se acumulan cuando hay abundancia de ATP, inhiben la PFK1 y la piruvatoquinasa, respectivamente. La fructosa 2,6-bifosfato es un indicador a que es inducida hormonalmente, es un indicador de concentraciones elevadas de glucosa disponible y activa alostéricamente las PFK1 y la fructosa 1,6-bifosfato que se acumula activa la piruvatoquinasa, proporcionando un mecanismo de control hacia adelante. Y bueno, esto sería todo. Y las siguientes son las fuentes que utilicé para mi exposición. Y bueno, espero que hayan entendido muy bien y si no les voy a mandar la información. Igual ya tienen las imágenes de las reacciones. Y pues nada, es todo. Bueno, acostúmbrense a que acetil-CoA, es así, acetil-coenzima A o acetil-CoA, ¿sí? Nada más. No es CO porque se podría confundir con el monóxido de carbono, con el dióxido de carbono. Entonces, mejor decirle acetil-CoA o acetil-coenzima A. Bueno, vamos a atrasados, entonces vamos a darle paso a la siguiente, que es la conversión de piruvato. Y bueno, tenemos es Margarita. Creo que no está. ¿En qué equipo está Margarita? Está en el equipo 3. ¿Saben algo de Margarita? No. Bueno, es un paso importante para entender el siguiente, que es el del ciclo de Krebs. Entonces necesito saber si va a estar presente o no. ¿Tienen algún contacto, su número para poder saber? Del equipo 3, sus compañeras no tienen forma de comunicarse con ella ahorita. O sea, por lo menos mandarle un mensaje a ver qué pasa. Pues sí, te le mando yo un mensaje. Bueno, vamos a esperar 2 minutos a ver si nos contesta.
Viri me dijo que en la semana próxima, podría ser a lo mejor el martes, harían un ejercicio de distribución de porciones a partir de un cálculo energético. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo a ver qué día puede ser y ustedes trabajarían con ella. Entonces, bueno, yo les aviso, les informo. El día de hoy a las 2 de la tarde les voy a compartir un evento. Cecilia Z tiene un ciclo de conferencias que están dándose los días martes a las 2 de la tarde. Entonces ahorita se los comparto. Lo que sabemos que va a pasar. Los otros grupos se los vamos a compartir. Dice que ya no le puedo avisar, pero que tuvo una emergencia y tuvo que salir de su casa. Bueno. A ver, les estoy compartiendo este evento que organizó Cecilia sobre cómo se usan las imágenes a las 2 de la tarde. Yo les recomiendo mucho ver estas pláticas, son muy interesantes porque en la divulgación de la ciencia, pues obviamente hay diferentes temas que abordar. Entonces el tema a abordar el día de hoy es a las 2 de la tarde por Facebook Live. Si quieren conectarse para ver el video en vivo, a las 2 de la tarde participan, bueno, 3 profesores. Una de ellas es de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Elvia Moreno. Este evento se está organizando entre estos 3, la Somedicid, la Unidad Coajimalpa y la Unidad Xochimilco. Por parte de la Unidad Coajimalpa participa Nora Morales y por parte de Xochimilco, Diego Lizarazo. El día de hoy a las 2. Entonces están cordialmente invitados. Ojalá puedan participar, ojalá puedan conectarse para ver. Bueno, es muy importante el tema, pequeñito, pero muy importante el tema de Margarita. Entonces, yo lo único que necesito es que ella me confirme que el día de mañana ella va a poder participar a primera hora, porque a partir de ese podemos avanzar ya al ciclo de Krebs. Si no, entonces para saber qué hacer y porque si no, entonces nos vamos a detener. El día de hoy ya no podemos continuar, entonces tenemos que vernos el día de mañana. Entonces comenzamos con Margarita y después siguen ya todos los demás temas de ciclo de Krebs, bueno, el ciclo de ácido cítrico, el ciclo de Krebs, transporte electrónico, fosforilación oxidativa, gluconeogénesis y etcétera, hasta donde aguantemos. De mañana a la mitad de la sesión tendremos un pequeño receso para poder continuar, abordar la mayor cantidad de temas posible, porque si no se nos viene el tiempo encima. Entonces el día de hoy pues vamos a suspender. Espero que a las 2 de la tarde puedan conectarse. Si tienen no pueden conectarse, cualquier cosa me avisan y yo les doy el enlace para ver si pueden conectarse bien. Nos vemos el día de mañana. Entonces, el día de mañana comenzamos a las 8 para poder avanzar. Entonces nos vemos mañana tempranito. Entonces, desayunen bien o pueden tener ahí a un lado su desayuno, su licuado, su lechita, porque va a ser larga la sesión, ¿sí? Entonces, Emanuel, ¿sí? ¿Qué pasó? Emanuel, ¿quiere decir algo? Mañana, pues es probable que hasta pasadas las 11, casi a las 12. Entonces, no sé si tienes examen o clase o qué tienen. No, es que mañana voy a la escuela para lo de la prueba de anticuerpos, la toma de anticuerpos. ¿En dónde? En la UAM, es que fue solamente como... ¿En dónde, Emanuel? Bueno, para tu clase de farmacología.
No, para la escuela es que voy a ir a la toma de anticuerpos. Algo así me parece, no recuerdo bien qué era, pero me voy temprano y no sé si voy a estar toda la clase, por eso digo. No sé si no se dio cuenta, pero el rector mandó un comunicado de una contestación de una encuesta para Ah, poder y todo eso. bueno. Sí, nada más que retiraron el video, no sé. Yo ya no lo pude ver porque cuando lo quisimos ver ya habían retirado el video, entonces ya no supe ni siquiera de la encuesta porque van a hacer pues una encuesta para docentes y una encuesta para estudiantes, entonces yo ya no supe en qué quedó. Ok, nos vemos mañana a las 8. Y bueno, a ti, tú eres de los últimos temas, entonces ahí ves los videos. Pues nos vemos, por favor avisen a Margarita, que es muy importante, y si no, que nos avise a tiempo para saber qué procede. Nos vemos mañana. Ok, hasta luego, profe. Hasta luego, Bien, profesor. cuídense, bye. Hasta luego.